Buenas tardes chicos, bienvenidos a una nueva clase de química biológica. Hoy vamos a dar la unidad número 11, que es degradación oxidativa de los aminoácidos. La energía metabólica generada a partir de los aminoácidos, ya sean los que provienen de las proteínas de la dieta o proteínas de los tejidos, varía según el tipo de organismo y las condiciones metabólicas. Los carnívoros, por ejemplo, inmediatamente después de una comida pueden obtener hasta un 90% de la energía que necesitan a partir de la oxidación de aminoácidos. En cambio, los herbívoros pueden obtener solo una pequeña parte de las necesidades energéticas a través de esta ruta. ¿Cuándo el organismo degrada los aminoácidos? En los animales, los aminoácidos sufren degradación oxidativa en tres situaciones. Uno, durante la síntesis y degradación normales de proteínas celulares, que es el recambio proteico. Los aminoácidos que no se necesitan para la síntesis de nuevas proteínas son oxidados. 2. Cuando una dieta es rica en proteínas y los aminoácidos exceden las necesidades corporales, es decir, los aminoácidos no se pueden almacenar. Y 3. Durante la inanición o en la diabetes mellitus, en la cual los glúcidos no están disponibles y se recurre a las proteínas celulares como combustible. En los tres casos, los aminoácidos pierden sus grupos amino en forma de ion amonio para formar alfa-cetoácidos, que son los esqueletos carbonados de los aminoácidos. Entonces, las proteínas de la dieta se degradan en aminoácidos y el grupo amino se va a degradar y puede tener dos destinos. Uno es la excreción en el ciclo de la urea, y 2 es la reutilización de la biosíntesis de aminoácidos, nucleótidos y aminas biológicas. En cambio, los cetoácidos, es decir, los alfa-cetoácidos, experimentan oxidación de dióxido de carbono y agua o proporcionan 3 y 4 carbonos que pueden convertirse a través de la gluconeogénesis en glucosa, que es combustible que alimenta el cerebro, músculo esquelético y otros tejidos. La transaminación es la transferencia de un grupo amino, alfa-amino, de un aminoácido a un alfa-cetoácido. Vamos a ver que tenemos el aminoácido, se convierte, el aminoácido se convierte en cetoácido y el cetoácido aceptor del grupo amino en el aminoácido correspondiente. El primer paso del catabolismo de la mayoría de los L-aminoácidos, una vez que han llegado al hígado, es la eliminación de los grupos alfa-amino, catalizada por enzimas denominadas aminotransferasa o transaminasas. En estas reacciones de transaminación, el grupo alfa-amino se transfiere al átomo de carbono alfa del alfa-cetoglutarato, dejando el correspondiente alfa-cetoácido. Las enzimas utilizan como coenzima a la piridoxalfosfato. En estas reacciones no se produce una desaminación neta. El efecto de las reacciones de transaminación es recoger los grupos amino de muchos aminoácidos diferentes en forma de L-glutamato. El glutamato funciona a continuación como dador de grupo amino para rutas biosintéticas o para rutas de excreción. El amoníaco es muy tóxico para los tejidos animales, por los que sus niveles en sangre están regulados. En muchos tejidos, incluido el cerebro, se genera amoníaco libre a través de algunos procesos como por ejemplo la degradación de nucleótidos.
El amoníaco libre producido en los tejidos extrahepáticos se combina con el glutamato, dando glutamina. Esta acción la cataliza la glutamina sintetasa. De esta manera, el exceso de amoníaco se convierte en un compuesto no tóxico que es exportado a través de la sangre al hígado. La alanina también juega un papel especial en el transporte de grupos amino al hígado en una forma no tóxica, mediante una ruta denominada ciclo-glucosa-alanina. En el músculo, sabemos que el músculo degrada aminoácidos como combustible. El piruvato toma grupos aminos del glutamato y se convierte en alanina por acción de la alanina aminotransferasa. La alanina, por transaminación así ya formada, pasa al torrente sanguíneo y es transportada al hígado. Esto es el ejemplo de la economía intrínseca de los seres vivos. El amoníaco es tóxico y afecta principalmente al sistema nervioso central. La encefalopatía asociada a defectos severos del ciclo de la urea se debe a aumentos de amoníaco en sangre y tejidos. Como el hígado es el principal órgano encargado de la eliminación de amoníaco, cuando hay una insuficiencia hepática grave o una falla, la cantidad de amoníaco se eleva y se produce un cuadro de intoxicación que puede llevar al coma o, en casos más graves, la muerte. Como había dicho anteriormente, los grupos amino, si no se reutilizan para la síntesis de nuevos aminoácidos u otros productos nitrogenados, estos grupos aminos se catalizan, o sea, se canalizan a un único producto final de excreción en forma de urea, por medio del ciclo de la urea, que tiene lugar casi exclusivamente en el hígado. La urea pasa al torrente sanguíneo y de ahí a los riñones, y se excreta por orina. Y vamos a prestar atención sobre todo a la producción de la urea. Como vemos acá tenemos el ciclo de la urea, parte se va a producir en la matriz mitocondrial y otra parte en el citosol. Esta es la misma imagen que la anterior, lo único que vamos a hacer es centrarnos un poco más en el ciclo de la urea. Así como se va a producir en parte de la matriz mitocondrial y en la parte del citosol, también van a haber enzimas que van a estar catalizando las reacciones y se van a distribuir entre la matriz mitocondrial y el citosol. Como vamos a ver, un grupo amino entra en el ciclo de la urea como carbamilfosfato formado en la matriz. Y el otro entra como aspartato formado en la el otro entra como aspartato formado en la matriz por transaminación del oxalacetato y el glutamato catalizado por el aspartato aminotransferasa. El ciclo de la urea consta de 4 pasos. Uno es la formación de la citrulina a partir de ornitina y carbamilfosfato, que es la entrada del primer grupo amino. La citrulina pasa al citosol. Y el segundo es la formación de del arginosuccinato a través de un intermediario citruyl-AMP, que es la entrada del segundo grupo amino, que es el aspartato que vemos acá.
El tercer paso es la formación de arginina a partir del arginino succinato. Y esta reacción libera, como vemos ahí, libera fumarato. Que este fumarato no es que queda libre, sino que entra en el ciclo del ácido cítrico. Y en el cuarto paso, vamos a ver la formación de la urea. Esta reacción también va a regenerar ornitina. El ciclo entonces de la urea empieza en el interior de la membrana mitocondrial del hígado, en el interior de la mitocondria del hígado, mejor dicho, y los 3 pasos posteriores tienen lugar en el citosol. Por lo tanto, el ciclo abarca 2 compartimentos celulares, y esto tengan claro porque puede ser pregunta de examen. El primer grupo amino que entra en el ciclo de la urea proviene del amoníaco de la matriz mitocondrial. Acuérdense que parte del amoníaco también llega al hígado a través de la vena porta desde el intestino. Cualquiera sea el origen del amoníaco generado en las mitocondrias hepáticas, se utiliza inmediatamente junto con el dióxido de carbono producido por la respiración mitocondrial para dar carbamilfosfato en la matriz, este carbamilfosfato. Esta reacción es dependiente de ATP. Si vemos ahí, vamos a ver que necesita 2 moléculas de ATP. Esta reacción está catalizada por la carbamilfosfato sintetasa 1. El carbamilfosfato entra ahora en el ciclo de la urea, que consta de 4 pasos enzimáticos. En primer lugar, el carbamilfosfato cede su grupo carbamilo a la ornitina para formar citrulina y libera fosfato. La reacción está catalizada por la ornitina transcarbamilasa y la citrulina formada pasa a la matriz mitocondrial. El segundo grupo amino se introduce a partir del aspartato, generado en la mitocondria por transaminación, que es el que tenemos en esta parte de acá. Forma arginino succinato. Esta reacción está catalizada por el arginino succinato sintetasa y, como vemos, requiere de ATP. Y tiene lugar a través de un intermediario, el citrulil AMP. El arginino succinato es cortado por la arginino succinasa, que es el paso 3, para formar arginina libre, y el fumarato, que es el que va a liberar y que va a entrar en el ciclo del ácido cítrico. ¿Cómo entra? Este último entra en la mitocondria y se une a la reserva de intermediarios del ciclo del ácido cítrico. Este es el único paso que es reversible del ciclo de la urea. En la última reacción del ciclo de la urea, que es el cuarto paso, la enzima citosólico arginasa corta la arginina dando urea y ornitina. La ornitina es transportada a la mitocondria para iniciar otra vuelta del ciclo de la urea. Vamos a ver que, bueno, estos también tienen precursores, tenemos precursores del glutamato. De tejido extrahepático, vemos que de la glutamina, que pasa a glutamato, y tenemos la glutaminasa. Del músculo, alanina más alfa-cetoglutarato, vamos a tener una transaminación ahí.
y nos queda glutamato más piruvato. Y de la degradación oxidativa de los aminoácidos, tenemos aminoácido más alfa-cetoglutarato, hay una transaminación también, y nos queda un glutamato más alfa-cetoácido. La formación de urea, entonces como dijimos, se produce en el hígado, una parte en el citosol y otra en la mitocondria. Por cada vuelta de ciclo ingresan dos grupos aminos, el primero entonces como ion amonio y el segundo como aspartato. El ciclo de la urea reúne los grupos aminos para formar urea que difunde desde el hígado por el torrente sanguíneo a los riñones y se excreta por la orina. Todos los aminoácidos proceden de intermediarios de la glucólisis, del ciclo del ácido cítrico o de la ruta de las pentosas fosfato. El nitrógeno entra en estas rutas a través del glutamato y la glutamina. Algunas rutas son sencillas y otras, como vimos, son complejas. La síntesis de 10 de los aminoácidos precisa tan solo de uno o de pocos pasos del precursor. Las vías biosintéticas de otros aminoácidos, tales como los aminoácidos aromáticos, son más complejas. La mayor parte de las bacterias y plantas pueden sintetizar a los 20 aminoácidos. Los mamíferos solo pueden sintetizar la mitad, generalmente aquellos cuyas vías metabólicas son sencillas. Estos son los denominados aminoácidos no esenciales, que no son necesarios en la dieta. El resto, los aminoácidos esenciales, que son los que vimos, que deben obtenerse de los alimentos. A menos que se indique lo contrario, las rutas para los 20 aminoácidos estándar que se presentan a continuación corresponden a las bacterias. Un procedimiento que resulta útil para ordenar estas rutas biosintéticas consiste en agruparlas en 6 familias de acuerdo con sus precursores metabólicos. Esta es la tabla de las familias biosintéticas de los aminoácidos agrupados según sus precursores metabólicos. Bueno, alumnos, espero haber sido lo más clara posible. De igual manera, ahí les estoy subiendo también el material bibliográfico, una parte de la bibliografía del Leninger y de la de bibliografía de química biológica de Blanco. Cualquier duda que tengan, terminan de ver el video y escriben en el foro, que para eso están. Que tengan muy buena tarde.